¿cuándo se piensa en la incorporación de tecnologías digitales? ¿Quién quiere empezar de ustedes tres? Adelante. Muchas gracias por la invitación y por estar con ustedes. Un cordial saludo a todos los amigos, y no puedo extenderme en saludar porque me regaña Darío y no me deja hablar después. Bueno, yo creo que en el ámbito de la organización yo diferenciaría lo que es, me atrevo a decir, bastante evidente de lo que es relativamente olvidado. Entonces, bastante evidente es que el equipo directivo, cuando incorpora las tecnologías en los procesos organizativos, gestione la administración de la escuela, gestione las finanzas de la escuela, gestione todos los aspectos académicos de los alumnos, las calificaciones, gestione pues, todos los temas que tienen que ver con las relaciones con los padres. De hecho, pues ya hay plataformas que integran todo este tipo de informaciones. Es decir, que lo que yo diría que es bastante evidente es que un buen equipo directivo tiene que incorporar las tecnologías para resolver, facilitar toda la gestión de la escuela. Pero me voy a centrar en lo que es menos evidente y es en lo que habitualmente tiende a olvidarse. Y es que, además de la gestión administrativa, académica y de comunicación con familias y profesores, hay otras cuatro dimensiones que es necesario que un buen equipo directivo que asuma funciones de liderazgo participativo y de liderazgo pedagógico tenga en cuenta y desarrolle. La primera, la que considero más complicada y lo que supone un reto mayor, es enfrentarse a los cambios que la incorporación de las nuevas tecnologías para facilitar el aprendizaje y los conocimientos exige de los alumnos, que es cambios en los tiempos escolares, cambios en los agrupamientos de los alumnos y en los espacios. Es decir, la incorporación de las nuevas tecnologías supone una nueva manera de enseñar, una nueva manera de aprender, no solo en las aulas habituales, donde hay un profesor, 35 alumnos, que da unas clases, mejores o peores, con unas tecnologías, sino que exige un cambio de modelo organizativo. Y eso es muy complicado. Organizativo en sus espacios, por una parte, en los tiempos y en los agrupamientos de alumnos y materias. Bueno, no desarrollo. Ese para mí es el elemento que supone una innovación más poderosa. Y, como luego comentaré, lleva su tiempo y lleva sus cauces y lleva sus condiciones que hay que tener en cuenta. Porque el directivo que diga voy a cambiar los agrupamientos, los espacios y los tiempos, pues lo normal es que deje de ser directivo a los 15 días. Bueno, 3 semanas y la protesta tarda en llegar. Quiere decir que esto supone un tiempo de preparación y del que luego hablaré. Por lo tanto, primer objetivo, que podría ser el último en cuanto a su prioridad. Segundo, la participación de la comunidad educativa. Decía anteriormente que es bastante evidente que la gestión ayuda a la comunicación. Está muy bien. Que se comunica a los alumnos, sus calificaciones, quién falta y quién no falta, a los padres, a tal, bueno, en fin. Pero cuando me refiero a participación, me refiero a consultar a la comunidad educativa, sobre todo a los docentes, a tener en cuenta su opinión y a impulsar sobre todo a profesores y a responsables educativos que tengan un mayor protagonismo en la gestión de la escuela, en la gestión pedagógica. Un buen equipo directivo es aquel que consigue concitar la participación activa de profesores interesantes, de profesores que tienen que aportar, de profesores que no tienen por qué asumir una responsabilidad, sino que son buenos en matemáticas, son buenos en lengua, son buenos cuidando a los alumnos, son buenos en la convivencia, que tengan un papel activo, un papel reconocido, porque esa es la gran riqueza de la escuela. Cómo el director consigue, a través de las nuevas tecnologías, que se destaquen, participen, comenten, formen parte del proyecto colectivo. Esta es la segunda tarea que tiene que hacer ante la incorporación de las nuevas tecnologías, facilitar la participación, el conocimiento, la expresión de lo nuevo, la expresión de lo que se hace, desde el profesor que hace poesías
y se presenta a determinados concursos, el que dibuja, el que inventa una fórmula, el que sea. Los demás tienen que conocer la riqueza de los profesores. Tercero, un buen equipo directivo, un buen director debe promover la aceptación de sus cambios. Y esto se refiere a lo primero, sobre todo, o a algunas otras cosas que puede realizar a través de las nuevas tecnologías. Aceptar los cambios que la presencia de las nuevas tecnologías genera en la organización, en los espacios, en los tiempos y en los agrupamientos de la escuela. ¿Cómo? Debe conseguir que los profesores perciban que es fácil usar las tecnologías, que es fácil. Y eso pues tiene que intentarlo, porque como se perciba que es difícil, no hay nada que hacer. Segundo, debe favorecer la competencia de los profesores, que se sientan competentes para controlarlas. Y tercero, los profesores deben percibir que es útil para ellos el uso de las nuevas tecnologías. Si no lo ven que es interesante y útil, lo dejarán. Y esa es la tarea del equipo directivo: facilidad, percepción de la utilidad y competencia. Y lo último, y lo cuarto, la cuarta tarea es: un buen equipo directivo con las nuevas tecnologías debe orientarse a construir redes escolares, abrir su escuela, construir relaciones con otras, construir proyectos compartidos. Proyectos compartidos de su escuela con otras escuelas, pero de sus profesores con otros profesores. Proyectos de investigación, proyectos de innovación, proyectos deportivos, proyectos artísticos, proyectos de lectura, proyectos en donde las nuevas tecnologías consiguen aunar intereses colectivos, intereses entre profesores que a veces ni se conocen o que llegan a conocerse en algún encuentro, pero consiguen de esa manera dotar a la escuela de la fortaleza que de otra manera no tendría. Muy bien, estamos perfectamente en tiempo. Y hablando de proyectos educativos, la respuesta de Silvina. ¿Cuánto tiempo? Un minutito de más, nada más. Lo vamos descontando en lo siguiente. Bueno, buenas tardes a todos. Un placer estar aquí en la OEI. Quiero agradecerle a Darío y a Vera por la invitación a estar en semejante y tan honroso panel y con tan buenos comentaristas. La verdad es que, por un lado, coincido en todo lo que planteó Álvaro. Yo lo que quisiera es mirar el tema desde la perspectiva de quien está dirigiendo Conectar Igualdad, en este caso yo, y que, bueno, llevamos distribuidas 5.200.000 netbooks en la Argentina. Entonces, ¿qué cuestiones me parece que, además de lo que señaló Álvaro, habría que tener en cuenta? Primero, digamos, Conectar Igualdad, como cualquier programa de entrega de netbooks, no es un programa de entrega de máquinas, sino es un programa pedagógico. Entonces, el protagonista no suele ser la máquina, aunque siempre es lo que más emociona recibirla, etcétera, sino el docente y los alumnos usándola. Entonces, un primer gran objetivo es ver y conseguir que los docentes y los estudiantes las usen. Para esto, es tan importante el hard como los aplicativos que tiene la máquina, y es muy importante considerar, por un lado, los contenidos que se incluyen en la computadora, aplicaciones, videos o distintos tipos de contenidos, pero además entender para qué sirve la netbook, porque digamos una netbook o una notebook o una tableta, digamos, en este caso da lo mismo, ¿no? O sea, ustedes saben que nosotros estamos a favor de la netbook o notebook y no tanto de las tabletas, especialmente en secundarias, porque impiden la capacidad de producir. Pero el punto es que cuando se reciben las netbooks, primero hay que entender que las netbooks son una herramienta didáctica que permite mejorar el aprendizaje de lo que ya existe. O sea, la netbook, además de enseñar contenidos nuevos, permite un mejor aprendizaje de historia, matemática, geografía, lengua, naturales. Y si conseguimos un mejor aprendizaje por las herramientas que provee esta computadora, estamos en buen camino. Además, la netbook tiene que sacar a los estudiantes de ser consumidores pasivos, convertirlos en consumidores activos y además en productores de contenido y conocimiento. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque cuando los docentes dicen los chicos saben más que nosotros, en realidad los estudiantes tienen más un
un conocimiento instrumental de la netbook, pero en general, por ejemplo, no conocen la diferencia entre una enciclopedia y Wikipedia, no saben, creen que todas las páginas web son necesariamente verdaderas. Anne-Marie Chartier trabajó mucho sobre este tema y cómo los estudiantes creen que todo lo que está en Internet, todas las páginas web son verdaderas. Me parece que es muy importante trabajar en esto y también en lo que son aplicativos y software de código abierto. Por eso Conectar Igualdad tiene por un lado Windows y después tiene un sistema operativo propio que se llama Guaira, porque es muy importante que los estudiantes aprendan a programar, se conviertan en productores. Felizmente el Consejo Federal de Educación, impulsado junto al Ministerio de Ciencia y Tecnología, aprobó la enseñanza de la programación en las escuelas. El segundo punto, no quiero extenderme, tiene que ver con cómo empezar a capacitar, porque si decimos, este es un programa pedagógico, es un programa que es capacitación y es trabajo. Entonces, ¿cómo se capacita? Y hay que empezar por los equipos que gobiernan las escuelas y el sistema. Entonces, es muy importante que se capaciten primero los equipos de los ministerios, que aprendan y que ellos mismos no sean consumidores pasivos de tecnología. En segundo, quienes gobiernan los niveles intermedios, que son inspectores o supervisores. Es importante que se trabaje con los directivos para que justamente sean los líderes de la gestión de este cambio, junto con los inspectores o supervisores, de acuerdo a cómo sea, y también hay que trabajar con los docentes. Pero si se trabaja con los docentes sin trabajar con inspectores y directivos, en general las experiencias que hemos tenido nosotros es que no se llega a muy buen puerto porque cae en la voluntad del docente el uso de la tecnología y no se convierte en una política institucional. Y nos parece que es muy importante que cualquier programa de estas características sea política institucional. Y el tercer punto, para señalar acá, y con esto termino, tiene que ver con los pasos con los que se aprende y se trabaja en tecnología. Estoy con unas colegas por sacar un libro que creo que el viernes ya va a estar en la calle, que se llama El Decálogo para la Mejora Escolar, y el primer punto del decálogo es de a poco. Ninguna mejora, y a mí me gusta hablar de mejora y no de cambio, se consigue si no se hace con tiempo. Cuando uno lleva las netbooks, lo primero que sucede es que los chicos las usan fuera de la escuela y está bien. Y lo primero que hacen es que juegan con la netbook y está bien también porque es un modo de empezar a conocer la tecnología para estudiantes que antes no tenían ningún tipo de acceso a la tecnología, por lo menos en grandes sectores de América Latina y de la Argentina. Y la netbook, además, se utiliza en la casa familiarmente y muchas veces es el único dispositivo con el que cuenta la familia y por eso es muy importante que sea un dispositivo completo. El segundo paso es que tampoco se use necesariamente en la escuela, se usa para la escuela y no está mal. Se empieza a usar para hacer deberes. Los deberes se hacen con el uso del dispositivo. Segundo paso. Tercer paso, la netbook se empieza a usar en la escuela, pero ¿qué hay que pedirle a un profesor? Hay que decirle, mire, úsela con los programas que pueda, con los aplicativos con los que se sienta cómodos. No hace falta que necesariamente explore los aplicativos más complejos. Por ejemplo, en lengua bien puede servir un procesador de textos para ver errores gramaticales o de ortografía. Y está bien, y no hay que exigirle a los profesores de golpe porque el profesor está entrando en un mundo nuevo, en un mundo donde cambia, como bien dijiste, la organización del aula, donde los tiempos son otros y se trabaja más en equipo. Y por último, los profesores, y con esto termino, van a empezar a utilizar programas más complejos y ellos mismos van a aprender a programar, pero no se puede pedir todo al mismo tiempo. Por eso cuando a veces en un programa que lleva 5 años me dicen, tenemos que ver si los estudiantes han mejorado en las evaluaciones de matemática, digo, esperemos, seguro que mejoraron en competencias digitales. Bueno.
pero esperemos un poco para ver cómo se obtienen mejores resultados en las disciplinas. Bueno, nada más. Gracias. Muy bien. Sí, sí, mucho. Sí, vamos en la siguiente ronda, se los vamos descontando, hacemos una justicia divina para todos. Bueno, repito, la pregunta entonces era los desafíos para la gestión y ahora Beto desde el área un poco más cultural. A ver. Muchas gracias. Yo también en 10 segundos, gracias. No quiero gastar tiempo, pero gracias de verdad, Darío, a ver a toda la OEI, estar acá, un placer, con todos los que estamos acá, que somos muy intercambiables, me parece. Igual no los nombres que perdés tiempo. A ver, 2 o 3 cositas en estos 5 minutos. La primera, cuando pensamos en el tema de incorporación de tecnologías en una institución educativa, yo creo que uno de los principales consignas o de abordajes que creo que vale la pena tener presente es que las tecnologías no son aparatos, no son máquinas. Y eso me parece que lo hemos leído, lo sabemos, sin embargo, no es fácil de desentrañar todo lo que tiene esta afirmación. Es decir, muchas veces cuando hablamos de las tecnologías recaemos sobre los aparatos, hablamos del uso de las netbooks, de cómo o de los problemas de los entornos tecnológicos que están en una institución, etc. Pero me parece que en realidad el desafío fuerte cultural justamente es entender que las tecnologías son ambientes, no aparatos, son lenguajes. Esto en realidad fue muy discutido ya con otros medios de comunicación y en otros momentos cuando se pensaba que lo que son los grandes medios del siglo XIX y XX, cuando se pensaba en el cine, en la radio, en la televisión, etc., siempre estaba esta dualidad entre hacer análisis de una aparatología versus análisis culturales de las formas de las cuales esos aparatos en realidad son los que se hablan con lenguajes que desconocemos. Quiero decir esto porque para entender desde el punto de vista cultural lo que es el impacto que produce en una institución escolar las nuevas tecnologías, lo primero que tenemos que entender es que supone que tenemos que hablar otras lenguas. Y nosotros que estamos en el sistema educativo y que sabemos que aprender a leer y escribir es una de las cosas que más tiempo nos lleva en la vida, que nos pasamos muchos años haciéndolo, muchos años hasta de adultos, digo. Aprender a leer y escribir en otras tecnologías también nos llevan otros aprendizajes y son otros lenguajes, etc. Así que lo primero sería plantar esta idea. Las tecnologías suponen otras formas de estructurar lenguajes y son ambientes. Cuando digo que son ambientes, creo además que está en línea con una historia que vamos a ver cada vez más, que es la inmaterialización de los bienes tecnológicos con los cuales nos manejamos. Nosotros hoy nos manejamos con una aparatología que fue inventada hace relativamente muy poco tiempo. Hace 10 años era casi inimaginable todo lo que tenemos hoy. Bueno, dentro de 10 años nosotros no podemos ni siquiera predecir, la industria no puede predecir con qué aparatos nos vamos a manejar. Pero sí hay una tendencia que es la inmaterialidad. Y esto me parece que es interesante. Cuando digo que son ambientes, digo porque el destino probablemente de las tecnologías sea transformarse mucho más en ambientes donde utilizamos esos lenguajes que en máquinas en las cuales los aplicamos. ¿Entiende? Bueno, esa es la primera cuestión, o la segunda cuestión. La tercera cuestión que me parece que impacta en una institución educativa es la expectativa que se produjo cuando llegaron las tecnologías al aula, y entonces aparecía esta idea de si un día va a haber un supermercado, una góndola donde el profesor de matemática de tercero o de geografía de cuarto va a ir y sacar la aplicación que le va a servir para hacer en el aula con las tecnologías lo que antes hacía con otro tipo de materiales. Malas noticias, no existe esa situación, no va a existir esa situación, fin de esa ilusión. Entonces hay algo también del desafío que es cómo una institución puede producir creatividad en las maneras de los usos. Y ahí voy a decir una sola cosa de las 18 que se han escrito y se han pensado sobre esto, que me parece que hay un desafío que también es un interrogante que viene de los contenidos nuevos con los cuales nos estamos manejando, que es que no siguen
las divisiones disciplinares con las cuales la escuela los espera. Quiero decir, la escuela fue estructurada hace 200 años y pensada con una división de disciplinas que las tecnologías rompen eso. Y que ese es un desafío, saber que en realidad la creatividad tiene mucho más que ver con la transversalidad de los usos que con esperar que en una góndola esté geografía de tercero. ¿Se entiende? Último, los que más saben de tecnología no son los chicos, son los que más las usan, son los que más las han incorporado a su cuerpo, a su vida cotidiana. Están ahí, pero no son los que más saben de tecnología. Entonces, yo creo que lo que sí estamos en una especie de cambio de época es en que los docentes primero tuvimos la sorpresa y hoy tenemos la certeza, a mi gusto, de que en realidad la pelota está en nuestro campo. Es decir, que somos los docentes los que tenemos que hablar bien esos lenguajes para poder trabajarlos en la institución. Tiempo. Muy bien. Tiempo. Un aplauso para Beto Quevedo. Muy bien. Hizo muy bien sus 5 minutos. Bueno, segunda pregunta. ¿Cómo puede afrontar el equipo directivo la gestión de situaciones nuevas, emergentes, no previstas, que suceden en las escuelas como consecuencia de la llegada de tecnologías digitales? Álvaro. Bueno, yo creo que no hay recetas para las situaciones emergentes. Y por tanto, desde mi punto de vista, no merece la pena abordarlas con ejemplos que luego en cada contexto y en cada situación va a ser distinto y que dentro de 6 meses van a aparecer otras, pero van a aparecer y van a aparecer de forma continua. Entonces, desde mi punto de vista, la mejor estrategia de un equipo directivo es favorecer que su comunidad educativa, que sus profesores participen en una cultura de innovación que sea capaz de analizar las oportunidades nuevas que aparecen y valorar sus ventajas y sus inconvenientes. Es decir, ser capaces, el conjunto de la escuela, de valorar las oportunidades y las nuevas experiencias, valorarlas y luego tomar decisiones. Ejemplo, me ha venido a la mente, hace unos meses tomé un café en mi casa con un conjunto de amigos de los cuales 6 eran profesores o profesoras. Bueno, hablando de unas cosas y de otras les dije, oye, os voy a hacer hablando de la educación y también de cosas tecnológicas, de las broncas de los alumnos, de los líos, todo el mundo desesperado, digamos. Profesores de secundaria eran. Y les pregunté, ¿cómo veis que la incorporación de los celulares en el aula para favorecer el aprendizaje? Y de una manera automática se les demudó el color y dijeron, de ninguna, lo sé, más bien progresistas, digamos, en fin, gente, hombre, más jóvenes que yo, pero tampoco mucho, de ninguna de las maneras. Pero bueno, yo les dije, ¿pero cómo que de ninguna de las maneras? De ninguna de las maneras, pero bueno, tú has estado en una clase, tú sabes lo que es incorporar, es decir, no hay quien de clase. Bueno, no entro ni salgo en la valoración, a lo que voy. ¿De qué se trata? ¿De qué debería hacer el equipo directivo? De poner en marcha mecanismos y una cultura en la escuela que se aleje de decir no es posible, sino que diga analicemos, valoremos y veamos ventajas e inconvenientes. Y si vemos que hay ventajas, pues adelante. Y si vemos que no las hay, porque no todo cambio mejora. Hay cambio que empeora. Entonces, bueno, yo digo, bueno, ¿esto es una mejora o una empeora? Bueno, pues claro, a veces empeoran las cosas, los cambios. Es decir, que el equipo directivo debe crear una cultura que lleva su tiempo, de confianza, de lealtad, de acuerdo, de comunicación, de análisis, que permita que su comunidad educativa sea capaz de enfrentarse a cualquier reto que aparezca, cualquiera, y valorarlo, y decir adelante, y decir, oye, pues nos falta competencia, nos falta... Bueno, yo creo que ese es el primer mensaje. Y segundo mensaje, yo creo que un buen equipo directivo, a la hora de enfrentarse con situaciones nuevas que van a ser permanentes, debe cuidar 2 dimensiones que para mi gusto son fundamentales en todo profesor, pero especialmente, bueno, en todo profesor y también, no diré especialmente, y también en un equipo directivo, en cualquier proceso de cambio y de innovación. Primero,
el sentido de la educación. Cualquier cambio uno debe de analizarlo y valorarlo a partir de su modelo educativo, del significado que quiere dar a la educación, de los objetivos que se plantea. Por lo tanto, aquel que pierde el sentido de la educación pierde el criterio. Se deja llevar por los primeros beneficios que vea, las primeras modas que aparecen. Por lo tanto, es necesario cuidar el sentido, y cuidar el sentido lleva su tiempo, y lleva una reflexión compartida, lleva reflexionar permanentemente sobre a dónde apunta la educación. Y segundo, la sensibilidad hacia los alumnos. Es decir, no basta con saber que esto es bueno en general, hay que ver qué sienten los alumnos, qué perciben el conjunto del alumnado, qué les va mejor y qué les va peor. Y por tanto, aunque es el título de una película que tal vez hayan visto ustedes, el sentido y la sensibilidad son claves en la educación y son claves para afrontarse a cualquier cambio que pueda plantearse. He ganado el minuto que tenía. Estamos todos comportados. No solo que se han comportado bien, sino... Mira cuando se levanta es que ya hay que ir terminando. Falta un minuto. Pero quiero decir algo, no solo se han comportado bien, sino que todos los especialistas y también los comentaristas se han preparado, como ustedes muy bien se pueden dar cuenta, ¿eh? Así que se los agradezco mucho. Sigamos con los emergentes. Silvina, adelante. Bueno, primero quería señalar que la verdad que me parecieron muy interesantes los comentarios, o sea, creo que en un punto somos todos panelistas, ¿no? Porque fuimos agregando realmente aportes al tema y al problema. A ver, a mí me interesan, digamos, las acciones emergentes, pero también me interesan especialmente, y me parece que solo se pueden entender en relación a las acciones más constantes, las acciones que se repiten día a día, las acciones que hay que planificar, que hay que acompañar y digamos, las acciones sobre las que hay que marcar un rumbo. Entonces, y me parece que es importante también distinguir lo emergente de lo urgente. O sea, lo que muchas veces pasa, por lo menos en la escuela argentina, es que el equipo directivo y los inspectores están abrumados por la urgencia. Y no hay una agenda que permita trabajar digo, en muchos casos sí, en otros no, preferiría no generalizar, pero suele suceder que a veces están abrumados por urgencias reales, no ni inventadas ni mucho menos, pero la pregunta es, ¿cómo hacemos para que una escuela funcione con una institución, con una regularidad, con unas normas donde los chicos aprendan? ¿Y cómo hacemos para contemplar las urgencias y las emergencias? Entonces ahí me parece que, por un lado, y todo esto con la tecnología y entendiendo a la tecnología como un cambio cultural y demás. Por un lado, a mí me parece clave diseñar un rumbo, esto lo decía recién Álvaro, y marcar los objetivos a los que se quiere llegar, pero objetivos concretos en cada escuela. La escuela A, por ejemplo, tiene 10% de repitencia en X año. Bueno, vamos a hacer una propuesta para ver en qué materias hay más problemas y entonces ver cómo las tecnologías con aplicativos, etcétera, podrían mejorar y prevenir que haya posterior repitencia. O sea, entonces, marcar el rumbo y decir, bueno, y este año la escuela va a bajar la repitencia, nos vamos a enfocar en matemática porque es un problema, 3 o 4 o 5 objetivos, no muchos. Sobre eso, planificar, hacer una planificación, por un lado, administrativa, pero también una planificación de lo que es la gestión de las tecnologías, o sea, que los servidores estén bien, que las computadoras no se rompan. Todo esto es parte de lo que hace la gestión directiva. Y por el otro lado, una gestión pedagógica. Y ahí, digamos, en la planificación pedagógica es muy importante que el director pueda, primero, comunicar y consensuar el rumbo de la escuela con los profesores, pero además reunirse con cada profesor y acompañarlo en la planificación que incorpore la tecnología. Entonces, un director en su agenda puede decir, bueno, yo el lunes me voy a reunir con el profesor de segundo A de Geografía y después me voy a reunir con el segundo B de Geografía y voy a revisar en su planificación cómo incorpora la tecnología. Y esto sería un gran avance, porque entonces lo que va a suceder y lo que va a haber es que muchas veces en las planificaciones no está incorporada la tecnología.
Entonces, cuando los profesores trabajan sobre el uso de mapa, todavía piensan en la mapoteca y no en los programas maravillosos que tiene, en este caso, Conectar, pero que tienen todos los programas. Uruguay también tiene programas increíbles, Chile, en fin, y que permiten mejorar los aprendizajes. O sea, y mirar la herramienta tecnológica como una gran oportunidad para los docentes. O sea, yo soy maestra de primaria y me acuerdo cuando llegaba al aula de sexto, séptimo grado, abría el mapa y encontraba en el mapa de la Argentina un gran agujero en el centro. Entonces le decía a mis alumnos, bueno, este agujero vendría a ser Córdoba y Santa Fe. Difícil trabajar así, ¿no? Bueno, ahora tienen la oportunidad de ampliar cada provincia, ver cada ciudad, ver las rutas, ver la fauna, ver... Esas oportunidades son las que tenemos que rescatar. Después, obviamente, socializar y acompañar al docente en el aula. Ir al aula con el docente porque no es lo mismo trabajar con una tiza y un pizarrón y tener 30 computadoras al mismo tiempo con los chicos hablando, divididos en grupos y cada uno en una etapa diferente del proceso de aprendizaje. Y con esto termino porque Vera está parada. Soy la mala de la película. No. Bueno, Beto. Si no nos organizás, creo que van a ser las 3 de la mañana. No uses mi tiempo. Está bien. Bueno, la pregunta por la gestión de situaciones nuevas, emergentes, no previstas, ¿no? Como consecuencia de la llegada de nuevas tecnologías. Yo dije, bueno, en realidad... Esto ya todas las escuelas lo vivieron de alguna manera, porque si hay algo que fue no previsto y fue emergente y fue en algún sentido bastante, no de a poco, sino brutal, fue Conectar Igualdad. Yo, por supuesto, admiro ese programa y lo he apoyado y estoy 100% de acuerdo, pero fue un plato volador que se instaló en cada una de las escuelas, descendió. ¿Y por qué nos tuvimos que ocupar de él? Y porque era inevitable, estaba ahí puesto. Así que hay algo de esto que ya se administró y ya hay experiencia, y es que tuvimos un programa, y lo tenemos, y continúa, y Silvina lo ha contado, tremendamente impactante en el ámbito de las escuelas, que hubo que administrar desde muchos puntos de vista, ¿no? Tecnológicos, culturales, pedagógicos, de planificación, etc. Yo creo, de todos modos, que, dado que estamos en el seminario WikiWiki, lo previsible y lo que estamos seguros es que todo va a seguir cambiando y con mucha velocidad. Y ese es sí me parece que es un desafío, y solo le sumo a lo que dijo Álvaro y lo que dijeron Silvina también, que me gustó mucho para pensar esto. Es un desafío para los equipos directivos pensar ese cambio en lo que son las nuevas etapas, las actuales etapas en las cuales hoy Conectar Igualdad ha dado lugar al plan de inclusión educativa, que supone una instancia de otro tipo, que supone una instancia donde los tiempos son distintos, donde hay mayor preocupación por los entornos de enseñanza-aprendizaje, etc. Ahora, eso también supone muchos cambios que va a haber que administrar, y muchos de esos son culturales o de lenguajes, como dije antes. Voy a poner un solo ejemplo. Hay algo que impactó en la escuela que yo llamaría la era del blog. Los blogs se hicieron. Los hicieron las instituciones, los hicieron muchas disciplinas, materias, ¿no? Los blogs. La práctica de hacer un blog. Ahora, el blog murió. Y ahora estamos atravesados por Facebook, por Twitter, por Instagram, por muchas otras herramientas, por redes sociales, etc. Y sin embargo, la escuela le cuesta hablar esos otros lenguajes, ¿no? Retomo entonces lo que decía antes cuando decía, ¿qué es eso de hablar otros lenguajes? Voy a poner un solo ejemplo, que es nuestra presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, le digo a los amigos de España, tuitea, ¿no? Entonces, es una práctica que suele hacer. ¿Cómo tuitea Cristina Fernández de Kirchner? Escribe un paper y lo divide en 140 caracteres. Y entonces manda, y después los diarios reconstruyen todo. No sabe usar el Twitter. Lo que hace, no sabe hablar esa lengua. Lo que hace es usar la vía de comunicación. Pero lo pongo como ejemplo para saber, ¿nosotros sabemos usar el Twitter en las escuelas o escribimos mensajes de 140 caracteres? Que son dos cosas muy diferentes. ¿Sabemos armar un Facebook? ¿Sabemos hacer una página colaborativa? ¿Sabemos hacer una wiki? Digo, son lenguajes que me parece que tenemos que aprender. Última cosa. Innovar, cambiar, yo diría que es tan deseado
como resistido, ¿no? Ahora, me parece que la mala pregunta sería, ¿en serio queremos cambiar? Uno decía, bueno, si uno pregunta así, yo creo que la buena pregunta en todo caso sería, ¿estoy realmente dispuesto a asumir todas las consecuencias y problemas que trae el cambio? Esa sería la pregunta, ¿no? Y lamentablemente la respuesta tiene que ser sí. Entonces empezamos a pensar el cambio desde otro lugar. Y yo diría que una de las cosas del cambio, y por eso escuchaba con mucha atención lo que decía, lo que decía Álvaro y lo que decía Silvina sobre los desafíos de los directivos. Por ejemplo, Diego recién lo dijo, es ampliar los equipos, ¿no? Bueno, ese es un desafío. Pero yo diría que le llamaría el cambio a algo que me parece que también va a ser físico, que es cambios en lo que sería la arquitectura escolar. Y cuando digo arquitectura escolar, hablo de edificios que van a tener que ser distintos. Nuestras escuelas son del siglo XIX como estructura. Arquitecturas institucionales que van a tener que ser distintas y arquitecturas disciplinares que también van a tener que ser distintas. Entonces, cuando uno dice estoy dispuesto o no a bancar el cambio y hacerme cargo de ese cambio, me parece que es hacerse cargo de esa cantidad de transformaciones que va a tener la escuela en todas las dimensiones de su arquitectura. Y entonces, la última pregunta para el panel y para los comentaristas, ya les vamos a hacer una pregunta desde su experiencia personal. Tanto Álvaro como Silvina como Beto han sido directores o son directores no quizás de escuelas, pero sí de proyectos, y nos gustaría que trajeran aquí su impronta personal, su experiencia como directores de proyectos o de instituciones o de programas. Y entonces le vamos a pedir, así más o menos en el mismo tono que lo plantea Pedro, no recetas, pero sí alguna recomendación, algún tip. ¿Qué le dirían ustedes hoy a un equipo directivo que se encuentra frente al desafío, a la tarea de integrar, de incluir las tecnologías en la gestión de su institución? Álvaro. Bueno, ha habido un tema que ha estado presente en esta reunión, que es el tema del cambio. Cómo hacerlo, cómo vincular al conjunto de los profesores, cómo gestionarlo más despacio, más deprisa, cómo intentar que no se cansen. Yo creo que ese es un tema fundamental, y yo si puedo decirles algo a los directivos, les diría: objetivo clave de un equipo directivo es ir creando una cultura compartida de innovación que no tiene por qué ser colectiva, puede ser de un grupo, puede ser de dos asignaturas, la de matemáticas que habéis comentado, la que usted ha comentado antes, es decir, que existan procesos que vayan convirtiendo a la escuela en un lugar grato y de conversación para enfrentarse al cambio. Y eso exige mucho tiempo. Yo voy a poner, en fin, dos ejemplos de mi experiencia, no como directivo, sino como en contacto con los profesores. El primero, para hacer ver el primer ejemplo de que es muy difícil los cambios. Profesora de bachillerato en España, secundaria, que se jubila. Yo entonces era secretario de Estado de Educación y me invita a la jubilación, al acto de jubilación con los compañeros. Su discurso, más o menos, ¿no?, dice lo siguiente: mire usted, señor Marchesi, yo hice una reforma educativa en España, la impulsé. Yo le agradezco mucho la reforma que usted ha hecho, es una reforma maravillosa, a mí me parece excelente, pero también estuve en la reforma de 1980, que hizo no sé quién, y esa me pareció también magnífica, y estuve en la del 70, 1970, qué buena reforma. A mí me han parecido sus reformas de verdad excelentes. Miren ustedes, yo llevo 38 años dando clase. Empecé hace 38 años, yo soy profesora de biología, con 25 temas. Y tengo el honor de decirles que me jubilo dando los 25 temas que di al principio. Pero, señor Marchesi, su reforma es excelente, ¿no? Y decía, bueno, Dios mío. Y es que estoy convencido de que esta buena mujer está convencido que era lo mejor que he hecho en la vida, porque conseguía que sus alumnos aprendieran los 28 temas. Ejemplo primero, digamos, de las dificultades del cambio, porque estaba, insisto, convencida. No son los profesores que dicen, es que no quiero, es que estoy desesperada, no. Ella lo vivía con pasión. Segundo ejemplo, justamente lo contrario, no tiene nada que ver con las nuevas tecnologías, pero pone de relieve lo que para mí es ser un buen directivo. Me invita un director a dar una conferencia a los padres que llegaban a un instituto de secundaria, tal. Bueno, pues yo doy la conferencia, más o menos,
como puedo, y me dice, bueno, pues te acerco a tu carro que tienes ahí, porque está alejado, no puedo aparcar. Muy bien. Me lleva y me deja al lado de mi carro y tal, y le digo, eran las 7:30, llovía, 8 de la tarde, y le digo, ¿qué vas a hacer? Y me dice, pues mira, me voy a casa de fulanito, que es profesor, este es un director, que es profesor de matemáticas, y me he dado cuenta de que no le encuentro bien. Le veo triste, le veo que no participa y tal. Yo voy a verlo, a ver qué le pasa, que me cuente. A mí me pareció de una sensibilidad este director, ¿no? Que después de haberse estado toda la mañana, no sé qué, por la tarde con los padres, buscándome a mí, llevándome acá, llevándome allá, el buen hombre dice a las 7:30, ahora me voy a ver a fulanito, profesor de matemáticas, a ver qué le pasa, porque yo le noto que algo le pasa. Es decir, que un buen equipo directivo es aquel que genera la cultura del cambio, pero tiene sensibilidad, señalado, hacia sus profesores y hacia sus alumnos, y se entera de qué pasa, y está próximo, y por tanto ayuda de esa manera a resolver los conflictos, y lo resolverá mucho mejor si la dirección, como dije al comienzo y habéis retomado vosotros, la dirección del centro está compartida, ha sido capaz de generar múltiples líderes innovadores y gentes que apoyan iniciativas, uno de matemáticas, otro de lengua, otro de aquí y de allá, que en una reunión y un claustro y en una decisión apoyan procesos de mejora frente a las opciones de donde la mayoría se manifiesta en contra. Entonces, claro, cuando la mayoría se manifiesta en contra, no hay manera de avanzar en la transformación. Por eso, el estar atento a generar dinámicas compartidas, que perciban que el profesor, que el directivo es sensible a los profesores y que lo que hace lo ha pensado y que lo hace en beneficio de la escuela y de sus alumnos, eso es clave para que el proceso de cambio se fortalezca y permanezca. Muchas gracias. Silvina. Bueno, en mi experiencia, a mí me gusta más hablar de mejora que de cambio. Yo creo que en algunos puntos son sinónimos a lo que vos hablabas, Álvaro, pero ¿por qué? Porque a mí me parece que cuando uno llega a una institución a dirigirla o a ser miembro y demás, hay una parte que es central, que es reconocer lo que se hace bien en esa institución y lo que hay que conservar. El cambio alude a, bueno, cambiemos todo, tiene buena prensa el cambio, ¿no? O sea, no voy a referirme a lo que está pasando en la publicidad política, digamos, sobre cambio, cambiemos, cambio justo, cambio mejor, el cambio. Pero el cambio puede tener una dirección buena o mala. Yo puedo cambiar para peor, qué sé yo, mañana aparezco disfrazada de payaso y probablemente ustedes piensen que es un cambio para peor. O en una institución puede haber cambios malos. En cambio, la mejora tiene dos cosas que a mí me parecen interesantes. Uno, no pone la primera piedra, o sea, reconoce lo que se viene haciendo en la institución, reconoce lo que se hace bien en la institución y parte desde ahí para ver que sí hay que conservar y que sí hay que cambiar, que sí hay que mejorar en todo caso. Y se propone objetivos en relación a eso que la comunidad y que el directivo no está viendo que no funciona del todo bien. Una segunda cuestión es no proponerse resolver todo ni rápido, ni por una vez, ni en una única vez. O sea, uno se tiene que ir planteando objetivos paulatinos, anuales, e ir cumpliendo esos objetivos, porque no se puede todo al mismo tiempo. Segunda cuestión, ni empezar poniendo la primera piedra, ni todo al mismo tiempo. Tercero, me parece que en términos de tecnología y en una escuela, la tecnología tiene que acompañar lo que nosotros decimos que es el proyecto de la escuela, que esto fue mencionado por Tere, por Lilia, por todos, por esta idea del sentido, pero en realidad nosotros sabemos lo que es una buena escuela, o sea, no hay que inventar el concepto de una buena escuela. Una buena escuela es una escuela donde todos los estudiantes entran sin ser discriminados, donde terminan y se gradúan en tiempo y forma, donde aprenden contenidos socialmente significativos, pueden seguir con éxito el nivel siguiente de enseñanza y disfrutan de aprender, que no es un detalle menor. Y después, sobre esta definición se pueden armar indicadores, ver, etcétera, etcétera. Pero me parece clave
trabajar con esta idea y después comunicar, consensuar, reconocer el valor de la gente que está, ¿no? En vez de la crítica poco útil, ¿no? O sea, no, porque vos, era algo a mí me pasaba muy a menudo, por suerte ahora ya no pasa tan a menudo, doy gracias a Dios, ya termino, pero cuando era maestra de primaria, si una directora iba y le decía a la de cuarto grado, estoy dando un ejemplo que conceptualmente por ahí no es el correcto, pero le decía, bueno, mirá, yo estoy viendo que vos recién en cuarto grado estás viendo fracciones, un medio, un cuarto, y esto era un contenido de tercero, no sé, vos cómo estás pensando. Y la de cuarto le decía a la directora, ¿vos viste cómo me los dejó la de tercero? Así no puedo. Y empezaban a criticar a la de tercero, a la de segundo, en vez de conformar un equipo y trabajar y ver, bueno, qué pudo hacer la de tercero, hasta dónde llegó, qué hace la de cuarto, qué le toca a cada uno y ver qué queremos obtener, o sea, cuál es el perfil de graduado que tenemos que tener. Y la tecnología viene a colaborar en este punto. Y por último, digamos, para terminar, reconocer el valor de los estudiantes como enseñantes, o sea, terminar con esta definición de Durkheim, que la educación es la transmisión de las generaciones adultas a las generaciones jóvenes, que hoy las generaciones jóvenes tienen mucho para decirnos y también que entre sí tienen para trabajar, me parece clave, y más con la incorporación de las tecnologías. Eso no reemplaza el saber docente, porque el docente tiene un saber conceptual que no tienen los estudiantes que tienen un saber instrumental, y también valorar las tecnologías para que los estudiantes la usen fuera de la escuela. Nosotros en Argentina tenemos poco tiempo de clase por día, 4 horas en primaria, 5 en secundaria, en la mayoría de las escuelas. Aprovechemos la tecnología y las computadoras que los chicos se llevan a su casa para que puedan jugar aprendiendo, para que puedan hacer deberes, para que puedan... Es una oportunidad para algo que en inglés se llama el edutainment, que lo usan muchas compañías, pero que no está mal esta idea de aprender en el tiempo libre, la educación no formal o el edutenimiento, para el que quiera llamarlo así. Bueno. Y a mí me parece que es el punto clave para mi recomendación a los directivos. Bueno. Y me excedí. Gracias, sí. Sí. Bueno, el consejo, el tip, la recomendación personal, la historia de Beto Quevedo. Adelante. Voy a gastar 1 minuto en los platos voladores. 1 minuto, porque me inspiró tu comentario de la Escuela de Pompeya. Yo trabajo más en el ámbito de cultura y ese término lo acuñamos hablando de las infraestructuras culturales que se instalan en algunos lugares sin ninguna relación con el resto del barrio, de la ciudad. Acá en Argentina tenemos varios ejemplos y en Buenos Aires unos cuantos. Voy a poner uno solo porque me gusta a mí, que es el Centro Metropolitano de Diseño, que es una institución que está en Barracas, una zona de galpones, una zona de talleres, un barrio bastante deteriorado desde lo urbanístico, y de repente baja un plato volador extraordinario del siglo XXI, que es el Centro Metropolitano de Diseño. Cuando uno va y les preguntan, ¿ustedes qué vínculo tienen con la vereda enfrente? Ninguno. Tenemos un corredor donde llega la gente seguro y se va seguro del lugar donde estamos, ¿no? Bueno, la pregunta por la vereda enfrente es la que vos respondiste y que me encantó, ¿no? La escuela tiene esa vereda enfrente. La vereda enfrente es el riachuelo, son los problemas, nos interesan los programas ecológicos por eso, etc. Me gasté ese minuto. Ahora voy a la experiencia personal. Trabajo en Flaxo, dije, bueno, voy a contar algo de Flaxo, y voy a contar algo del campus virtual. Yo estoy en Flaxo hace muchos años, hace más de 20 años. En el 2004 inauguramos una experiencia de campus virtual que fue muy importante para la institución y diría bastante revolucionario desde el punto de vista de repensar esa arquitectura de la institución. En este momento Flaxo solamente nosotros hacemos formación de posgrado. Tiene 8.000 alumnos, 8.000 usuarios activos en el campus virtual y unos 400 entre docentes y tutores, etcétera. O sea, es mucho más grande ese Flaxo que el Flaxo físico material. Nosotros tenemos unos 3.000 alumnos presenciales, llamémoslo así. Ahora, ¿eso cómo se hizo? Y se hizo aprendiendo, ¿no? Se hizo innovando, pero creando sobre la marcha. Hay algunos cursos que son plenamente virtuales, otros que son una modalidad mixta,
otros que son seminarios puntuales, es decir, de muchas maneras. Se hizo con un sistema abierto que es Moodle. Primera cuestión, adaptamos a Moodle, adaptamos a nuestras necesidades. Y eso para cualquier institución es un desafío en sí mismo, que es cómo vamos a usar esa herramienta. La usamos convirtiéndola en algo que nos sirva a nosotros, a nuestros objetivos. Segunda cuestión, tuvimos que volver a formatear a los docentes. Un gran tema fue asistir a los docentes para que pudieran enseñar ahí. Otro que es un desafío bastante grande porque es un espacio de enseñanza-aprendizaje desconocido para los docentes, pero también tuvieron que aprender a usar esos lenguajes. Si todos ustedes recuerdan, las primeras clases virtuales que se pensaron eran poner una cámara acá, ¿no? Es decir, el profesor, un papel, incluso si hay pizarrón mejor, y poner una cámara. Y bueno, eso murió también. Y entonces, ¿qué es hoy? Bueno, la formación virtual tiene otras modalidades, ¿no? Y también hay un espacio de aprendizaje. La formación, digo, de quienes se adaptaron mejor o peor, también dependió mucho de las personas. En esto hay una cosa también de los desafíos personales. Y yo valoro a las personas que durante 35 años enseñaron biología, pero enseñaron bien y lo enseñaron con pasión y con convicciones, pero también está ese otro desafío que es que hoy tenemos que ser muchos, ¿no? Tenemos que abrirnos un poco. Yo diría que un buen desafío para cualquier institución es, con las herramientas que tengo, cómo puedo trabajar. Yo creo que hay las escuelas hoy, muchas de ellas, muchas tienen intranets muy buenas. Bueno, se pueden hacer planes de formación interna para los alumnos, para los docentes y para la comunidad a partir de eso. Y la última, y con esto termino, es las modalidades de trabajo no solamente no son fórmulas cerradas, no son únicas y hay que reinventarlas en cada institución. Yo diría que modelizar cada una de las herramientas es un desafío tan importante como asumir la idea de que ahora acá al lado de lo físico, del mundo material, va a haber otra institución. Me gustaría también cerrarlo con una recomendación del pedagogo Paulo Freire. Aprendamos también a leer el mundo. El primer lugar que tenemos que leer, los que gestionamos, los que dirigimos, los que estamos a cargo de procesos, es leer nuestra realidad, leer el mundo. Con esto quisiera que, antes de pasar a las preguntas, despidiéramos a nuestros participantes con un aplauso muy fuerte. Y les agradezco mucho. Muchas gracias.